Conversamos para nuestra edición de la 13, nosotros a esta hora de la mañana, con el diputado Iván Flores García. Diputado, le saludamos de inmediato a esta hora. ¿Cómo está usted? Hola Sergio, ¿cómo estás? Buen día. Buen día a todos los auditores y auditoras que nos escuchan en toda la región a través de Diferencia. Así es, sin duda alguna, diputado, muchísimas gracias y bueno, agradecerle también, como siempre, por comunicarse con nosotros. Y comencemos hablando acerca de lo que fue, lo que pasó el día de ayer, tanto en la Ciudad de la Unión, tanto en Valdivia, en Mariquina. Hubo una amplia cantidad de personas que fueron a votar en las elecciones primarias. Básicamente, en el contexto de lo que tiene relación con esto, preguntarle su impresión al respecto. Bueno, tal como dice Sergio, efectivamente se empieza a acercar la fecha de las elecciones probablemente las más importantes de principio de año y también en lo que va a correr desde el 2021. Recordemos que el 11 de enero tienen que estar inscritas todas las candidaturas a 4 elecciones muy importantes. La primera es a gobernador regional. Y recordemos que ya hubo elecciones primarias en los dos bloques principales. Ganó por la oposición Luis Cubertino del Partido Socialista y por el oficialismo ganó María José Gatica. Eso para gobernador regional. Por lo tanto, esas candidaturas se van a inscribir en enero. Segundo, ayer se cerraron las definiciones por parte de aquellos partidos que decidieron resolver su postulación a través de primarias. Hubo primaria en Valdivia, hubo primaria en la Unión por parte de la oposición. En la Unión la ganó Don Andrés Andrés Reynoso. Reynoso del Sí, Partido Socialista. correcto. Él le ganó por cerca, pero nítidamente, al candidato del PPD y un poco más lejos al candidato de la Democracia Cristiana y luego más atrás el candidato radical. Por lo tanto, la Unión Capital Regional del Ranco ya tiene candidato a alcalde por parte de la oposición, que es Andrés Reynoso, y va a tener por parte del oficialismo al actual alcalde Aldo Pinué. En Valdivia, en las primarias de esta unidad constituyente, que son los partidos tradicionales de la oposición, la Democracia Cristiana, el PPD, el Partido Socialista, el Partido Radical, la ganó también largamente el exalcalde de Valdivia, Gonzalo Espinosa, militante de la Democracia Cristiana. Y Guido Giovanolo del PPD perdió la elección e inmediatamente se puso a disposición del candidato de la oposición. Y eso habla bien del ejercicio democrático. Cuando uno se somete a una elección, Sergio, siempre puede perder o ganar, y cuando se trata de conglomerados de varios partidos políticos que resuelven sus diferencias por la vía democrática, finalmente el que pierde se suma al ganador. Y en este caso, el candidato del PPD se sumó al candidato de la Democracia Cristiana y los demás partidos también se alinearon. Así que vamos a tener en Valdivia, la capital regional, un candidato por la oposición, que es Gonzalo Espinosa, y un candidato por el oficialismo, que es el actual alcalde. Además está la candidata al Frente Amplio, que yo me imagino que seguirán habiendo conversaciones en ese sentido. Yo estaba llamando a la unidad, Sergio, hace mucho rato, a la unidad nacional desde la oposición, porque teniendo un gobierno en las condiciones que está, con un 13% de aprobación el presidente, incluso tuvo menos del 10%, la verdad es que existen todas las posibilidades de no recuperar el gobierno por recuperarlo, sino que de poder dar respuesta al estallido, dar respuesta a las deficiencias que se han mostrado en la pandemia, en fin, de una serie de cosas, y eso obliga a construir un programa, una propuesta común desde la oposición para presentársela a Chile, que al final de cuentas la ciudadanía es lo que tiene que evaluar, más allá del candidato o candidata que nos represente en la elección presidencial. Pero así las cosas, entonces, ya con la elección primaria convencional, porque fue por acuerdo, ¿no?, del día de ayer, ya entonces están ya los nombres para la inscripción de los candidatos a alcaldes. Los de los concejales todavía están un poco a la espera de lo que pueda ocurrir con los acuerdos políticos entre los partidos. Por lo tanto, si se hace un acuerdo, van a ir, qué sé yo, 2 de aquí, 3 de acá para poder conformar una lista. Eso todavía no se sabe, pero se está en proceso. Y luego vamos a tener ya el proceso de inscripciones de las candidatas y los candidatos a la Convención Constitucional. Y aquí recordemos, y esto es bueno que los auditores lo sepan, que ya la semana pasada el Congreso Nacional terminó el proceso de definir cómo iban a ser los cupos especiales
para los pueblos originarios, terminó de definir que va a haber una obligación a todos los partidos políticos y a quienes presenten listas de inscribir a nivel nacional de al menos el 5% de personas en situación de discapacidad para que representen el sentir del 20% de la población. Miren lo que te digo, 20% de la población que son personas en situación de discapacidad a lo largo y ancho de Chile. Ya se había resuelto desde el principio, cuando aprobamos en la Cámara de Diputados, porque allí nacieron los proyectos, de que todo el proceso constituyente tenía que ser paritario, por lo tanto vamos a ser el único país del mundo en que han hecho su constitución con la mitad de mujeres y la mitad de hombres. Entonces así las cosas, ya está toda la cancha disponible, dispuesta, para que tanto los militantes de partidos políticos como los independientes que vayan a través de listas de partidos políticos o aquellos independientes que quieran ir solos, sin partidos políticos, ya tienen las reglas del juego súper claras de cómo entonces comenzar a resolver sus inscripciones. Así entonces ya tenemos todo el escenario preparado para que el día 11 de enero, estamos hablando de 4 semanitas más nomás, incluso un poquito menos, todo el mundo que quiera participar en elecciones de gobernador regional, alcaldes, concejales y convencionales y constituyentes lo puedan hacer en lo que ya está establecido. Eso es para el mes de enero, como usted lo decía recién. Enero, 11 de enero. 11 de enero se inscriben las candidaturas, Sergio, correcto, y las elecciones van a ser 3 meses después, el 11 de abril. Ahí son las elecciones entonces, gobernador regional, que va a reemplazar el actual intendente, y luego alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas, y los convencionales constituyentes para hacer la nueva constitución. Todo esto se elige el 11 de abril, pero las candidaturas tienen que estar resueltas el 11 de enero. Diputado, sigue siendo un poco más complejo para los que vayan como independiente a lo que es para lo que es redactar la nueva constitución, lo que es constituyente en este caso, sigue siendo más complejo. Fíjate que no, porque recordemos que cuando discutimos hace ya varios meses las modificaciones a la ley electoral, recordemos que la posición de nosotros, quienes representamos a la oposición política, era de rebajar las exigencias a los candidatos independientes. Sin embargo, entre el Frente Amplio y la UDI no nos permitieron que se rebajara la exigencia. Yeah. Cuando regresa del Senado este proyecto, regresa con una propuesta que era la misma original nuestra y que finalmente ahí sí se logró un acuerdo general. Y por lo tanto ya está resuelto que los independientes, si quieren ir solos, necesitan conseguir el 0,2% de firmas de lo que representa el padrón electoral. Y eso no es mucho. No es una alta exigencia de millones de firmas, no. Yeah. No, es muy cientos, accesible cientos. El número. Y luego, fíjate, la semana pasada se resolvió que si los independientes quieren formar una lista, se le dieron otras facilidades. Primera, que la lista, o sea, estamos hablando de 5 o 6 personas, porque las listas van a ser exactamente iguales que las de los diputados, ¿cierto? Porque el distrito es exactamente el mismo que el de un diputado, por lo tanto, refleja el mismo espacio que representamos los 155 diputados. Van a ser 155 convencionales constituyentes, más uno, porque es el cupo supernumerario que se determinó para el pueblo Rapa Nui. Los demás pueblos originarios están dentro de los 155. Y así las cosas, se dijo que si los independientes quieren armar una lista, tienen que conseguir el 0,5% del padrón del distrito por donde se presentan. Y eso es la suma de 0,1, o sea, se le rebaja a cada uno de ellos la mitad de las exigencias y la lista tiene que juntar el 0,5. Es más fácil todavía hacer la lista. Luego, que incluso la firma puede ser electrónica, no necesariamente tiene que ser presencial en la notaría, por ejemplo. ¿Te das cuenta? Entonces hay una serie de cosas que ya están absolutamente definidas en lo que se aprobó en el Congreso y que aquellas personas que tengan interés lo pueden hacer. Quienes representan a los partidos políticos no hay problema, porque los partidos políticos tienen ya el espacio asegurado en términos de presentar sus listas tal como corresponde, ¿no? Así es que o lo hacen a través de los partidos políticos tradicionales como militantes o como independientes, o
los independientes lo hacen por aparte en las condiciones que te acabo de mencionar. Correcto, es totalmente entendible, diputado. En otro contexto, cambiando de tema, me gustaría preguntarle por esto que hoy día llama la atención y que a muchas personas le está llamando la atención precisamente acerca de, bueno, estas nuevas restricciones que se están tomando, esta decisión en otros países debido a la nueva variante de COVID-19 detectada en Reino Unido. Me refiero a esta nueva cepa que nosotros le hemos llamado acá en Chile. ¿Cuál es su Sí. opinión? ¿Qué es lo que pasa realmente hoy día? Esto es muy preocupante. Estamos en un año 2020 que ha sido muy complejo por el coronavirus. No sabemos todavía lo que se viene y se aproxima para el 2021. Esa es la verdad. Independiente de que ya exista posiblemente una vacuna acá en Chile, ¿cierto? Aún así, estamos preocupados por lo que va a pasar el próximo 2021. Pero más encima nos enteramos de esto ahora y también nos preocupa mucho más aún todavía, diputado. Bueno, de verdad es preocupante, Sergio, porque acuérdate lo que pasa con la influenza. La vacuna de la influenza que nos llega a nosotros todos los años corresponde a la cepa del virus que ha afectado a Europa o a otros continentes en el invierno anterior, 6 meses antes. O sea, si ahora en este momento, ponte tú, está en invierno el hemisferio norte, toda Europa, Estados Unidos, Canadá, en fin, ese virus que puede estar afectando en un resfrío, estoy hablando de la tradición, de la historia, ese virus es el que permite definir qué cepa es la que está atacando, por lo tanto la vacuna que se utiliza son eso. Cuando anteayer se anuncia esta nueva cepa en Inglaterra, que obligó a cerrar dos regiones importantes de Inglaterra, porque se decía primero que era una cepa distinta y luego que era más agresiva, de más rápida Propagación. propagación. Sí. La verdad es que preocupó al mundo entero, Sergio, porque si es una cepa, yo ayer lo pregunté públicamente, dije, ¿se sabe si esto es una cepa tan distinta que la vacuna va a servir o no va a servir? Bueno, yo espero que el Ministerio de Salud aclare esa cuestión, porque si es una cepa similar y como se utiliza parte del virus, se utiliza el código genético, digamos, básicamente, no es el virus completo en la vacuna, se supone que sirve. En todo caso, igual, hay que vacunarse porque tenemos el virus que tenemos en Chile. Lo que hay que hacer, en todo caso, es ver qué es lo que va a pasar con las fronteras, si van a seguir abiertas o se van a cerrar. Yo creo que deberían cerrarse la frontera al Reino Unido y a Sudáfrica, que son los que presentaron estos brotes. Ellos ya tienen aislados sus regiones, pero es una cuestión de tiempo. El virus, la gente se mueve, las cosas se mueven y en algún momento va a aparecer. Por lo tanto, es una preocupación adicional el que haya aparecido esta cepa nueva en Inglaterra. Mientras tanto, hoy día se está haciendo el lanzamiento oficial de la llegada de la vacuna a Chile. No son muchas dosis las que llegan, pero se van a tener que repartir entre los funcionarios de la salud y algunas personas que están en más alto riesgo. Ahí tenemos la discusión de qué fue lo que pasó con la región de Los Ríos, que originalmente no estaba dentro de las regiones seleccionadas para vacunar. Vamos a ver qué es lo que está pasando y en todo caso esto tiene que resolverse en los próximos días y la vacuna tiene que seguir llegando, estos 20 millones de dosis que se adquirieron. Ahora, tampoco han dicho en qué plazo, el gobierno no ha dicho en qué plazo van a llegar todas para ponerla a disposición de toda la ciudadanía. Recordemos que los más vulnerables aquí son las personas mayores de 60 años, son los adultos mayores, pero también son todos los enfermos crónicos y aquí no importa la edad, pueden ser desde niños hacia arriba, ¿no? En fin, Claro, y también hay que proteger funciones específicas. Sí, especiales. correcto. Diputado, pero en ese contexto de las preferencias, ahí también siempre se ha dicho de que los niños también están dentro de la preferencia. Nos llama la atención y queda una interrogante también de que el laboratorio que da esta vacuna, ¿cierto? Pfizer, por ejemplo, menciona solamente de que se tienen o se pueden vacunar a personas mayores de 16 años, no considera a los menores de 16 años. Eso también llama la atención. Bueno, es parte de lo que tiene que aclararse, porque los niños también se pueden enfermar. Si bien es cierto, la tasa es muchísimo menor, y los niños reaccionan de una manera distinta a la presencia del virus, mucho más benigna, excepto si arrastran alguna enfermedad crónica, como ya dije, y algunos casos que siempre se da en la biología, que son las excepciones. La verdad es que los niños tienen un proceso bien distinto y mucho más benigno que el resto de la ciudadanía, que los adultos y sobre todo que los adultos mayores. Así que bueno, esos son parte de las limitaciones que tiene todo
todo fármaco, hay Correcto. grupos en los que se puede usar y otros que no. Ahora, en todo caso, lo que importa es que la gente, cuando haya la disponibilidad, se vacune ordenadamente, porque no hay que olvidar nunca que seguimos en pandemia. A mí me tiene muy preocupado, Sergio, muy preocupado el rebrote que pueda haber después de las fiestas patrias. Porque donde uno recorra, y aun cuando estemos en cuarentena, en mi caso, yo ayer salí de Valdivia, porque tengo autorización para poder venir a mi trabajo, y me encontré pero con una cantidad de gente impresionante, comprando por aquí, paseando por allá, saliendo en bicicleta con los niños en plena cuarentena. Eso. Entonces, cuando uno ve distintas comunas y cuando uno va recorriendo Chile, yo viajo por tierra, por lo tanto voy desde Valdivia hasta Valparaíso mirando lo que va pasando en las ciudades, y vemos que la gente se moviliza casi como si estuviéramos en un día y en una época normal del año. Y eso a mí me tiene muy preocupado, porque estamos con casi un 25% de aumento en las últimas 2 semanas de respecto a lo que había ocurrido en los últimos meses. O sea, a nivel país estábamos con alrededor de 1.000, voy a hablar en cifras redondas, 1.000 contagiados al día, y ahora ya estamos en 2.000. ¿Te fijas? O sea, se subió el número de contagiados, y en la región de Los Ríos particularmente hemos tenido una seguidilla de fallecimientos, incluso con el dato oficial por parte del Ministerio de 3 fallecidos más que no habían sido entregados en los reportes regionales. Entonces, cuando la semana pasada un día fallecen 2 y al día siguiente fallecen otros 2, pucha, hay que empezar a preocuparse, pues. Siempre hubo que preocuparse, pero resulta que ahora tenemos el hospital ya en el límite de su capacidad. Tenemos alrededor de 15 personas en la UCI, conectados con el ventilador mecánico. O sea, es una situación crítica. Entonces, ¿y cuándo se produce este aumento del número de contagios? Primero con las fiestas patrias, luego con la concurrencia tan alta del plebiscito y las celebraciones posteriores, y de ahí para adelante, con el primer 10%, la gente sale a comprar, se junta con la familia. Lo hemos visto en la calle. Algo pasó que la gente le perdió el temor, le perdió el respeto, le perdió el miedo a la pandemia y se han volcado a las calles como si fuera un día normal. Eso es tremendamente peligroso, porque aquí el rebote lo vamos a tener un par de días después de aumentada la exposición. Entonces, cuando tenemos casos, Sergio, en toda la región, en todas las comunas que han aumentado, la pregunta es si tenemos una deficiencia con la trazabilidad, porque hay que decirlo, yo lo he dicho con firmeza, nuestro sistema de detección de trazabilidad no es perfecto, por lo tanto, una persona que contagia a otro no se sabe exactamente con cuántos estuvo. Y esas otras personas contagiadas andan dando vuelta por ahí y las vemos sanitas hasta que se enferman, pues. Pero mientras tanto en el camino pasaron contagiando a otros. Y eso es lo que puede ocurrir si la gente sigue saliendo así masivamente a la calle a hacer compras o a pasear sencillamente. Si yo veo las carreteras llenas de gente que van para el sur con la bicicleta, con el perro, con los cabros chicos, con toda la familia, lleno de cuestiones, y van para el sur todos los fines de semana. Yo estoy muy preocupado con lo que va a pasar después de fiestas de fin de año, Sergio. Sin duda alguna, es algo que nos causa curiosidad a todos de alguna manera y bueno, seguimos insistiendo en invitar a la gente a que ponga mucho cuidado al respecto. Para finalizar, diputado, solamente se viene lo que es el verano, nos preocupa la fecha en la cual estamos, nos preocupa también lo que decía usted recién, se viene, bueno, Navidad, ¿qué va a pasar después de Navidad? Nos preocupa eso, sin duda alguna. Pero considerando de que el COVID-19 comenzó prácticamente con personas que habían viajado al extranjero, sería bueno quizás de que para este año, digo yo, lo que es el verano, se podría cerrar Chile. El gobierno, por ejemplo, prohíbe en este minuto, ayer anunció el gobierno que prohíbe entrada a extranjeros que provengan de Reino Unido precisamente por esta nueva cepa de coronavirus. Preocupa eso, creo que es una buena decisión que estaría tomando el gobierno, a mi parecer. También sería bueno implementarlo para lo que es el verano, quizás. Bueno, pero sin duda, mira, las fronteras en términos generales han estado cerradas, pero pueden venir gente de fuera mientras tanto se hagan el PCR, mientras tanto se hagan la cuarentena, etcétera. O sea, cerradas, pero a la chilena, a media. Ahora, por suerte, tomaron la decisión de cerrar las fronteras con Reino Unido porque el propio Reino Unido está diciendo que
esta cuestión está sin control, o sea, ellos cerraron las regiones en donde fue diagnosticado esta nueva cepa, pero ya había gente que estaba circulando. Recordemos que son países de alta movilidad, que se mueven de un lado a otro sin ninguna mayor restricción, y por lo tanto ese virus puede también estar en otros lados, y Inglaterra lo dice. Ahora, en buena hora que Chile haya tomado la decisión de cerrar la frontera con Reino Unido, pero ya entiendo que la misma cepa está en algunos países africanos, por lo tanto también, claro, el contacto entre Chile y los países africanos es muchísimo menor que los contactos que puedan haber con Reino Unido o con otros países de Europa, que seguramente van a empezar a mostrar también esta cepa. En todo caso, mira, entiendo que se están tomando mayores controles a nivel de frontera, cuestión que no ocurrió al principio de la pandemia. Conozco varias personas que me lo comentaron, otros me lo escribieron, me decían, mire, yo vengo de España y a mí nadie me preguntó nada, y cuando pregunté me dijeron, no, pase nomás. ¿Me fijas? Y venían de la zona roja, de la zona más crítica, y nadie le preguntó nada, hasta que ya avanzada la pandemia, estoy hablando de mediados de año, ahí de verdad empezó a implementarse un sistema de control de acceso al exterior. Bueno, así las cosas, Sergio, mira, yo creo que no hay que esperar mucho turismo de afuera. Creemos que si el comportamiento de la ciudadanía de Chile es el adecuado, no hay para qué pensar en las vacaciones ni en Cancún, ni en Brasil, ni en Argentina. Podemos vacacionar tranquilito porque hay menos plata, porque hay muchas más complicaciones, porque la pandemia está lejos de terminar todavía. Por lo tanto, las vacaciones ojalá que las podamos pasar en la cercanía con algunos familiares, con algunos amigos, nos visitamos y nos regresamos para la casa. Si este es un año muy especial, por lo tanto el turismo debería ser turismo interno. O sea, que si yo vivo en Valdivia, podré ir a Futrono, podré pasar a un restaurante a Payaco y me voy y termino en Mantilhue, en Río Bueno. Suficiente con eso. Si no hay para qué pensar en hacer largos y grandes viajes. Sin duda. Eso es una cuestión que la ciudadanía debe tenerlo súper claro. Hoy día las vacaciones tienen que ser un descanso para la cabeza, para la familia, para el cuerpo, te fijas. Y eso uno puede decir, ¿sabéis qué más? Vámonos a la playa Corral, o vámonos a la playa a Futrono, te fijas, o vámonos a la semana del Cordero en Payaco. Esas van a ser las vacaciones. Y eso mueve el turismo, mueve la economía, pero hay que hacerlo siempre con cuidado, ¿no? Hay que hacerlo con muchísimo cuidado, porque lo que podemos tener después de fiesta de fin de año, ojo con eso, por favor, puede ser un rebrote brutal. Y los hospitales, ya sabemos, están al borde. Ya hemos venido denunciando los problemas que tiene el hospital de Payaco, pese al tremendo esfuerzo que hacen los funcionarios, los profesionales, los administrativos por mantener esa cuestión a flote, pero mientras tanto no se hagan las reparaciones y las obras, va a seguir siendo un hospital precario. Correcto. Y eso lo mismo pasa en Mariquina, en Panguipulli, en Río Bueno con la Unión, que pese a todo lo cacareado de ya 5 anuncios de que parte la licitación, eso no significa que los hospitales mejoran mañana. O sea, parte de la licitación, van a estar varios meses con licitación internacional y después, si Dios quiere, van a empezar las obras, 2 años más. O sea, vamos a tener hospitales nuevos en la Unión y Río Bueno en 2 años más o 3 años más. Mientras tanto, ¿qué nos pasa a nosotros? Entonces, tenemos una red hospitalaria bastante débil comparado con otras regiones y tenemos entonces que cuidarnos porque esa misma red no nos va a poder contener si aumentan los contagios después de la fiesta a fin de año. Entonces, tomemos conciencia con lo que pasa. Bueno, diputado, le agradecemos por conversar con nosotros en esta mañana para nuestra edición de la 13. Gusto de poder hablar con ustedes estos temas muy importantes también. Muchas gracias. Gracias a ti, Sergio. Cariño a Jovita y a todas las personas que trabajan en Diferencia y a los auditores, por supuesto. Si no nos vemos antes o no nos hablamos antes, que tengan una muy feliz Navidad, Sergio, con familia y en resguardo, por favor, resguardo. Un abrazo. Muchas gracias, diputado, muy amable. Chao, chao. Chao.